Hola a todos, somos estudiantes de Administración de Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a hablar el día de hoy de riesgos biológicos. Nos va a estar acompañando la doctora Laura Vergé. Ella está encargada del área de hospitales, nos va a hablar principalmente de los riesgos biológicos que existen en esta área. Los invitamos a que conozcan esta área que es muy importante. Que estén bien y que lo disfruten. Estamos con la doctora Laura Vergé, especialista en salud ocupacional, epidemióloga, quien va a compartir con nosotros algunos de sus conocimientos en cómo prevenir y controlar los riesgos biológicos en el área hospitalaria. Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, el riesgo biológico es considerado pues el principal riesgo, como ustedes se imaginan, en el sector salud, en especial digamos todo lo que tiene que ver con la parte de prestación como tal asistencial hospitalaria, todo lo que tiene que ver con el área de vacunación y todo el tema de odontología, ¿sí? Por pues el contacto como tal con fluidos corporales y pues en aquellos casos en donde se realicen pues cirugías, pues también pues el material como tal de desecho y todos los residuos que esto implica. Por eso es que desde nuestro campo como salubristas ocupacionales pues se hace indispensable generar medidas de intervención que puedan prevenir o controlar todo este tipo de eventos, en especial pues la prevención como tal hacia los accidentes con riesgo biológico, accidentes de trabajo, que si bien es cierto, su gran mayoría no son accidentes de trabajo graves, como digamos lo manifiesta la resolución 1401 para hacer el proceso de investigación, pero sí son considerados una urgencia, especialmente para la persona que sufre ese evento por riesgo biológico. Siguiendo con el tema del riesgo biológico, en caso tal de que una persona tenga contacto con estos riesgos que se han hablado anteriormente, ¿qué procedimientos se llevan, qué actividades se hacen, cómo se previene? Bueno, con respecto a eso, pues finalmente si ya un profesional del área de la salud o inclusive de servicios generales, porque acuérdense que estas personas también entran en contacto con todo este tipo de sustancias, los fluidos corporales, están en exposición permanente, digamos que ya eso es un accidente de trabajo y eso es muy importante que lo tengan claro, porque a veces uno llega a las instituciones de salud y como no en todas las carreras o no en todas las profesiones o cuando uno está digamos haciendo su carrera de pregrado le enseñan a uno todo el tema de salud ocupacional y qué es o qué no es un accidente de trabajo y bueno, y en fin, todo este tema. Es muy importante que por ejemplo desde las unidades o desde el área de salud ocupacional se tenga establecido ya como tal el protocolo de manejo para un accidente de riesgo biológico. Buenas tardes, mi nombre es Camila Contreras y en el día de hoy trataremos dos temas importantes, el autocuidado y el lavado de manos. El autocuidado son las series de prácticas que utilizan las personas en favor de sí mismas para prevenir su bienestar, salud y vida. Por otro lado, el lavado de manos es muy importante en el diario vivir de cada persona, ya que esto nos ayuda a prevenir enfermedades e infecciones. Se recomienda lavarse las manos generalmente antes de manipular o comer algún tipo de alimento o inclusive interactuar con algún tipo de persona. Los temas a continuación mencionados serán tratados por el acompañamiento del Dr. Fernández Velázquez Londoño, ortopedista y traumatólogo de la Sociedad Colombiana de Cirugía. ¿Ya? Estamos aquí con el doctor Fernando Vázquez. Él es ortopedista. Él nos va a contar un poco cómo acerca de la prevención que tenemos que tener con los riesgos biológicos. Es importante qué manejo tenemos que tener como el lavado de las manos, que tú nos mencionabas. Bueno, hay una cosa y es que en las unidades quirúrgicas está claro y todo el personal sabe la importancia de lo que es el concepto de asepsia hacia el paciente. Entonces, en general, por ese lado, digamos, está tan estandarizado el protocolo o los protocolos que el riesgo se minimiza desde la periferia hacia la invasión del paciente, digamos, o de la herida del paciente en un momento dado. Pero digamos que desde el punto de vista ocupacional, teniendo en cuenta que los trabajadores de la salud son los que están involucrados en este momento en el concepto, hay que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, los elementos de protección son elementos de dos vías
del personal hacia el paciente, pero del paciente hacia el personal también. Entonces, el manejo de esos dispositivos en el postoperatorio es muy importante, porque también uno puede contaminarse con una mala disposición final de ellos. Entonces, los guantes deben ir directamente a las canecas rojas, pero no olvidarse que la mascarilla, los trajes de protección, las blusas, las sábanas quirúrgicas y todo esto manipularlo siempre con guantes. Por ejemplo, los profesionales de auxiliares de enfermería, es frecuente que la confianza en el manejo de cosas que no sean aparentemente contaminadas con fluidos se haga sin guantes, y esto es un riesgo que rompe la barrera de protección hacia el trabajador. Entonces, al final de los procedimientos es cuando empiezan a presentarse muchas situaciones de riesgo. Obviamente es claro, todas las situaciones de punzones, salpicaduras, aerosoles están pues más o menos claros para todo el mundo. El uso de las gafas o de los panorámicos en los tapabocas disminuye la contaminación por aerosoles hacia las conjuntivas o la inhalación de esas partículas. Sin embargo, hay otras situaciones en las que se están trabajando. Por ejemplo, nosotros utilizamos algunos esmeriles para trabajar en las uñas o los de pacientes que puedan tener hongos, y hay que cambiar el tipo de elementos. Las mascarillas que son para elementos particulados pequeños son las indicadas, no el tapabocas usual. Igual, el lavado de manos en el momento previo es un procedimiento claro, pero nunca está tan claro el que uno debe también lavarse las manos después, a pesar de que utilizó el elemento de protección. Esos elementos son parcialmente porosos y pueden permitir el paso de partículas virales, de fricción durante los procedimientos, hacen que se pierda, y es importante el lavado de manos después de los procedimientos por eso. Ahí ya entramos en la parte o en el tema de autocuidado de manos, autocuidado y el lavado de manos. Sí, claro. Lavado de manos. Sí, hay otros escenarios, por ejemplo los escenarios de consulta, los escenarios de entrevistas, de tal, es que las manos son uno de los principales vehículos para ganarse uno contaminaciones, por ejemplo, de enfermedades respiratorias. Tocar con los dedos en las conjuntivas o la fricción durante los procedimientos hacen que se pierda, y es importante el lavado de manos después de los procedimientos por eso. Ahí ya entramos en la parte o en el tema de autocuidado de manos, autocuidado y el lavado de manos. Sí, claro. Lavado de manos. Sí, hay otros escenarios, por ejemplo los escenarios de consulta, los escenarios de entrevistas, de tal, es que las manos son uno de los principales vehículos para ganarse uno contaminaciones, por ejemplo, de enfermedades respiratorias. Tocar con los dedos en las conjuntivas o la parte externa de los escenarios de consulta, los escenarios. Después de la participación de la doctora Laura Vergel y el doctor Fernando Vázquez, podemos concluir que la seguridad y la salud ocupacional en el área hospitalaria juegan un papel muy importante, ya que el riesgo biológico prima sobre otros riesgos. Entonces es necesario como capacitar al trabajador, como incentivarlo, motivarlo para que al momento de laborar, al momento de ir al trabajo, pueda controlar pues los riesgos a los que él se expone. Ajá.